Hola a todos, hoy vamos a aprender a preparar un delicioso Marzipanstollen, que no es otra cosa que un pan dulce navideño alemán y que tiene un corazón riquísimo de marzipan. Os puedo asegurar que esto se va a convertir en uno de vuestros dulces favoritos navideños. Vamos a ver cómo se prepara. Como veis, es una receta que tiene muchos ingredientes. Os recomiendo que los tengáis todos a mano para que no se os olvide ninguno. La semana pasada os mostraba cómo hacer marzipan, que es precisamente el relleno que da nombre a esta variedad de stollen. Os dejo la receta aquí arriba, al igual que el de las frutas confitadas. Lo primero que haremos será macerar nuestras pasas en ron al menos 4 horas antes de hacer nuestro stollen. Una vez que han pasado esas horas, comenzaremos activando la levadura fresca. Para ello la desmenuzaremos, la mezclaremos con un poquito de la leche tibia que ya tendremos pesada y la disolveremos muy bien. Mientras que reposa, iremos mezclando los sólidos: la harina de trigo sarraceno, la harina de arroz, el almidón de tapioca o de patata y el almidón de maíz. Añadiremos un poquito de psyllium, una pizca de sal, el azúcar y las especias: canela molida y cardamomo también molido. Lo siguiente que haremos será mezclar muy bien con unas varillas o con un tenedor para que se integren bien todos los ingredientes. Después procederemos a mezclar los líquidos, los huevos, que batiremos bien, el resto de la leche tibia, la esencia de vainilla, si es que la estamos utilizando líquida, y la levadura activada. Mezclamos todo bien y añadimos en el recipiente donde están los ingredientes sólidos. Removeremos con una cuchara para que las harinas se empapen bien, para que se hidraten perfectamente. Una vez que no quede ya nada seco en el fondo, añadiremos la mantequilla. Mezclaremos bien con una cuchara si queremos, aunque os aseguro que lo mejor es hacerlo con la mano, o con amasadora si la usáis. A medida que vayamos amasando, iremos obteniendo una masa muy pegajosa, que apenas tiene tenacidad, que apenas tiene fuerza. Por ello, añadiremos xantana. Mezclaremos con cuidado para que no salte por el aire y seguiremos amasando varios minutos hasta que la masa tenga la fuerza necesaria. Lo vais a comprobar de una forma muy fácil. Si agarrando la masa sois capaces de levantar el recipiente, la masa está en su punto. Fijaos qué fuerza tiene ya. En ese momento procederemos a añadir el relleno: las pasas, las frutas confitadas y las almendras picadas. Seguiremos mezclando con cuidado hasta que se repartan muy bien por toda la masa. Y una vez que lo tengamos, procederemos a formar nuestro stollen. Lo primero que hacemos es formar un rulo con el marzipan de unos 20-25 centímetros. Después, enharinamos una superficie de trabajo, volcamos nuestra masa en ella, espolvoreamos con un poquito más de harina y formamos una bola compactándola. No se trata de que sea redonda, sino de que sea perfectamente compacta. Así que golpeamos, ya digo, un par de veces con la mesa y procedemos a formar un rectángulo. En un sentido, tendrá que tener una dimensión un poquito superior a la del rulo de marzipan que hemos formado. Lo comprobamos, como este, perfecto, lo tenemos ya. Entonces procedemos a estirar en el sentido contrario. Uno de los lados tiene que quedar más bien gordito. Es decir, poner el rodillo como en un tercio y estirar en el sentido contrario. Un lado gordito, el otro un poco más fino. Ponemos el rulo de marzipan pegado al lado gordito y envolvemos con el otro lado.
Y vamos, dando forma redondita, como de pan, pero con una parte más alta en el centro. Os voy a dar un truco. Las pasas que se quedan fuera puede ser que se inflen en el horno y se quemen. Lo que suelo hacer es quitarlas y meterlas dentro. No hace falta que quitéis todas, pero bueno, quitar la mayoría. Y en ese momento sí, empezamos a sellar nuestro stollen, a darle una forma bonita. Lo transferimos a la bandeja en la que lo hornearemos después. Seguimos, como digo, sellando y dando una forma bonita. Cubrimos con film de cocina o con un paño húmedo y dejamos reposar 45 minutos. No os extrañéis que no haya crecido demasiado, no es una masa demasiado esponjosa, es una masa más bien contundente. Metemos al horno precalentado y horneamos unos 45-50 minutos a 170 grados con calor arriba y abajo. Y aquí lo tenemos, pero esperad que falta el toque final. Lo pasamos a una rejilla sobre la que habremos colocado papel de aluminio y pincelaremos con mantequilla derretida. Es mucha mantequilla, ya lo sé, pero emplearla toda. Después de esta generosa capa de mantequilla, pondremos también una capa muy generosa de azúcar glass, muy palpable. Y ahora lo que haremos va a ser envolverlo perfectamente con papel de aluminio. Ahora, lo normal, una vez que esté envuelto, lo normal será dejarlo que repose al menos un día, aunque el tradicional se deja reposar a veces hasta 4 semanas. Pero ya os digo que a partir del segundo día está igual de rico. Pasado ese tiempo, desenvolvemos. Espolvoreamos con más azúcar glass aún. Y ya lo tenemos, ya podemos disfrutar de esta delicia navideña. Vamos, espero que lo probéis, espero que lo disfrutéis tanto como yo y bueno, felices fiestas a todos.